Bendito sea tu nombre, Padre mío. Gracias te doy porque sé, como dice tu palabra, que me oyes. Sabía que me oías. Sé que todo lo que te pido orando y creyendo no lo das. Gloria a Dios, dale una ofrenda de palmas al Señor en esta hora. Bendito sea el Señor, porque Él vive y reina por siempre y para siempre. Póngase de pie. Bendito sea el Señor. Yo creo que pasó una buena noche para descansar, una noche para restaurar sus fuerzas, una noche para recobrar el ánimo, para renacer de nuevo con un nuevo pensamiento, una nueva expectativa, con un nuevo deseo. Qué bueno que está delante de el Señor. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias. También bienvenido sea a la señorita que está aquí con nosotros. Sea bienvenida. Gloria al Señor. Dele una ofrenda de palmas. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias. Qué bueno que estamos acá en este día especial. Así que para todos los televidentes, para todos los que nos ven en las redes sociales y en todos los medios de comunicación, en diferentes partes del mundo, bendiciones para todos ustedes allí donde se encuentran en esta hora. Gloria sea a Dios. Y hoy queremos edificarnos a través de la palabra y quiero invitarles que vayamos a un libro profético, Éxodo capítulo 3, verso 14. Aleluya, gloria a Dios. Éxodo capítulo 3, verso 14. Mientras usted busca el texto, el libro, repita conmigo, profetizo la palabra de Dios. Soy hijo de Dios, heredero de Dios y cordero con Cristo. Los mejores años de mi vida están por venir y yo los anhelo con todo mi corazón. Hoy para mí hay grandes cambios, oportunidades, méritos, triunfos y éxitos. Soy rico, tengo poder, dinero, oro y plata y todo lo mejor. Y por la fe y el favor de Él alcancé todo, de los cielos, de la tierra, de los abismos, todo me pertenece. Así dice la palabra, así es. La palabra dice, soy cabeza y no cola, estoy arriba y no abajo, porque soy luz a las naciones, soy amo de la tierra, tengo autoridad y poder en mi boca para hacer cualquier cosa, para hacer cualquier cosa. Aleluya. Bendito sea el Señor. Muy bien. Vamos a ver de una de las historias más impactantes que podemos ver aquí. Muchas veces uno dice, ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios es real? ¿Será que Dios es un Dios verdadero? Así es. Muy bien. Entonces, dice la palabra de esta manera. Y cuando vamos a ver lo que dice las escrituras, vamos a ver el verso 14. Gloria a Dios. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos. Bueno, dice la palabra de esta manera, capítulo 3 del Éxodo, verso 14. Y oigan lo que Dios dijo a Moisés. Dios dijo a Moisés, yo soy, así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás, Yahweh, oh Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado y será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación.
Moisés es enviado como liberador. Ve y reúne a los jefes de Israel y le dirás: Yahweh o Jehová, el Dios de sus padres, se me apareció, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me ha dicho: voy a pedir cuentas por todo lo que ustedes les están pasando en esta tierra de Egipto. He decidido sacar de esta opresión en Egipto, trasladarlos a una tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos y de los jebuseos y de los jefes de Israel. Te harán caso y con ellos te presentarás ante el rey de Egipto y tú le dirás: el Dios de los hebreos, Yahweh, oh Jehová, nos salió al encuentro. Deja que caminemos 3 días por el desierto para ofrecer sacrificio a Yahweh, Jehová Dios. Y yo ya sé que el rey de los egipcios no los dejará ir, sino los obligará por la fuerza. Y por eso yo extenderé mi mano y azotaré a Egipto con toda clase de males extraordinarios, de manera que él mismo los echará fuera. Gloria a Dios. Puede sentarse, pero no se me puede dormir. Aleluya. Al que algunos se quedaron durmiendo. No sé qué les ha pasado, que están acomodados, afanados. Yo sé que hoy en día muchos están afanados. Dice la palabra: no debemos estar afanados por nada, porque los afanes los separa de la presencia de Dios. Las riquezas, el trabajo, sí, las actividades, las diversiones, las visitas, todas aquellas cosas que usted pone como primer lugar, cuando la Biblia dice: busca primero su reino y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura. Muy bien, gloria a Dios. Entonces quiero más que todo relatar que un día el Señor estaba en la cima del monte Sinaí, y dice la palabra que de repente tronaba, se oscurecía y había una nube sobre el monte y tronaba y relampagueaba sobre todos los extremos. Y entonces dice que ardía fuego en una zarza, y dice que cuando Moisés miraba de lejos que la zarza ardía y no se consumía. La zarza representa al hombre, el árbol, el arbolito representa al hombre, y la zarza o el fuego representa el fuego, la presencia de Dios. Y Moisés, cuando oyó y oía esos truenos y tempestades, entonces dijo: subiré a ver por qué la zarza no se consume. Es algo tan extraño. Y entonces Moisés agarra su cayado y se va al monte Sinaí y sube al monte. Subir al monte significa buscar a Dios. Cuando usted sube al monte, significa buscar a Dios en su santo lugar, en su santo templo. Y Dios llama muchas veces, de muchas maneras, nos llama a los hombres y mujeres de muchas maneras, nos llama sanos, completos, con una buena salud, nos llama bendecidos. Algunas veces algunos se acercan, tienen el privilegio de venir a los pies de Dios sanos, completos, sin ningún problema. Y otros tienen que venir cojos, mancos, moribundos, ciegos, enfermos y etcétera. Así es como Dios nos llama, porque nosotros a veces somos más testarudos que el diablo, porque no hacemos caso y no queremos nada con Dios. Y ese es el problema del ser humano, que el hombre a veces ama más las tinieblas que la luz. La palabra dice que el hombre ama más el pecado que la santidad de Dios, y por eso el hombre decide seguir más el mal que el bien. Y el camino ancho donde multitudes y millares de personas
van a las profundidades del lugar del abismo llamado infierno. Y pocos son los que buscan el camino angosto y pocos son los que luchan y se esfuerzan, dice la palabra, porque el evangelio es solo para valientes, no para cobardes, y entonces podrán llegar a la vida eterna. ¿Qué quiero decir? El camino angosto es donde hay más dificultades, hay más pruebas, hay más luchas, hay más trampas, obstáculos para buscar a Dios, pero el camino libre, el camino ancho, donde miles y millones de personas van a un lugar de pérdida, un lugar de sufrimiento. Y esto es lo que Dios está hablando, que cuando Dios llama, como Dios llamó a Moisés a través de la zarza, yo sé que Moisés oía la voz de Dios y Dios siempre va a hablar. Muchas veces yo me acuerdo que hace unos años yo quería escuchar la voz de Dios y no la escuchaba. Como dijo Job, de oídas te había oído, de oídas te había oído, o sea que de oídas te había conocido. Entonces, quiero decirle que yo solo de oídas oía, pero muchas veces cuando oímos no creemos. Y muchas dicen, no, es que no puede ser que sea Dios, es mi mente, o es el diablo, o son voces que yo oigo. Dios nos habla de una u otra manera. Y me acuerdo cuando el Señor empezó a hablarme, y entonces por sueños, visiones, revelaciones, me hablaba por profecías, palabras de sabiduría y ciencia, y el Señor hasta que un día audiblemente me habla. Entonces es algo extraordinario, algo que nadie puede entender cuando Dios le habla a uno. Y entonces dicen muchos, yo no creía porque yo era más que un ateo, yo era más que un ignorante, yo no creía, yo creía más en mi religión, creía en algo que yo no amaba, creía en algo que yo no celebraba, que no estaba acostumbrado a participar ni a adorar dioses. Solamente seguía la rutina, la costumbre que nuestros tatarabuelos, bisabuelos y padres nos han enseñado, y sin saber quién es Dios, solo nos presentan un Dios imaginario, un Dios hecho de piedra, madera, bronce, cobre, barro, cubierto de oro y todo, pero no pueden hacer nada. Pero cuando Dios, el Dios visible e invisible, Él sí está presente y Él es real. Y me acuerdo muy bien que muchas veces cuando el Señor me hablaba y le decía, porque yo sé que Dios me hablaba y Dios me decía a través de un predicador, me decía el Señor y me hablaba que me arrepintiera. Y me acuerdo que esa vez le dije, si de verdad quieres que yo sea un predicador como ese, lo voy a hacer. Ahí fue la primera vez y aún no había entendido, pero seguía el mal camino, como uno siempre es necio y terco, llevando un camino de libertinaje, un camino, y más que todo un camino libre para hacer cualquier cosa que nosotros creamos que todo es bueno, porque todo es bueno, porque la palabra dice, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ese es el problema del ser humano. A lo dulce le llaman amargo. ¿Ah? Aquellos que dicen, qué rico la cerveza, qué rico el whisky, qué rico es la caña, qué rico la India, qué rico aquí, qué rico allá, ¿verdad que sí? Pero cuando le dan un vaso de café, un refresco, dicen, no, yo no quiero. Ahí está. Se da cuenta que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y las cosas malas que hacemos, todo lo probamos. Eso no es malo, eso no es malo, eso no es malo. No, eso no tiene nada que ver. Es que Dios no mira yo cómo estoy, cómo me presento, no mira mi vestimenta, no mira mi manera de vivir, no mira lo que yo hago, no mira lo que practico. Cuando Dios dice, no llaméis a lo malo bueno y a lo bueno malo. No, a la iglesia no voy, a la iglesia no voy. No, es muy aburrido, muy triste. No me gusta. Es que no me gusta, ahí está. Te gusta más el libertinaje del mundo. Te gusta más las diversiones. Te gusta más todo lo que el mundo y el diablo te presenta. Porque el dueño de este mundo, Dios se lo entregó a Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Es el dueño de esta tierra. Pero si tú tienes un pedazo de tierra que Dios permite y le dice al diablo que te dé y lo tienes por la gracia,
Si no fuera por Él, no tendrías nada. Y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos escuchar a Dios, no queremos saber nada de Dios. Yo lo que quiero es oír cosas del mundo, malas noticias, malas informaciones, todo lo que exhiben en las redes sociales, en los medios de comunicación, todo eso, si le crees, todo lo que te presentan, todo lo que te dicen, las payasadas, las mentiras, los chismes, los pleitos y libertinaje, el pecado, todo, la abominación que se presenta. Y ahí todos estamos ahí contentos, viendo y aceptando. Pero cuando es de Dios, todos le cambiamos el canal, cambiamos de red, sí, y ponemos otro canal y no nos importa. Cuando Dios dice, oye la voz de Jehová tu Dios, oye la voz de Jehová tu Dios. Si Dios te habla y te está llamando, procura acercarte, porque el día que Él venga, te puedes quedar en este lugar. Y entonces el Señor llamaba por medio de la zarza. Cuando lo miraba con sus ojos a la visión, con su visión física, mirando que la zarza no ardía, o sea, no se apagaba, mejor dicho. Y entonces subió Moisés y llegó al monte. Cuando llega a la loma del monte Sinaí, oyó una voz que le dijo, Moisés, Moisés, Moisés impactado, viendo, mirando a la izquierda o a la derecha, viendo a su lado quién le hablaba. Tal vez pudo haber pensado, alguien está escondido en esa roca, alguien me está haciendo una broma, alguien se está jugando conmigo. Pero yo por tercera vez, Moisés, y él tuvo miedo. Y entonces él dice que él se quedó parado, viendo con su cayado, se acercó para querer sacudir la zarza y golpearla con su cayado. Y la zarza ardía, pero no se consumía. La zarza seguía intacto. No ardía, pero era un fuego real. Y entonces, y al Señor le habla y dice, Moisés. Y él se postra y le dice, ¿quién eres tú? Yo soy el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de tus padres. Y le dice Moisés, Señor, pero ¿quién eres tú? Yo soy el Señor, el Dios verdadero, el Dios de Israel. Yo soy el viviente y el eterno. Y entonces Moisés se queda impactado. Y entonces le dice Moisés al Señor, si de verdad eres el Dios de Israel o el Dios de los hebreos, ¿por qué no has oído su clamor? ¿Por qué no has visto sus llantos, su dolor? ¿Por qué no has visto que sus capataces lo golpean, lo empiezan a herir y ya están matando? ¿Por qué? Y él dice, yo los he visto. Yo sé cómo Egipto trata a mi pueblo. Yo los he visto, cómo los trata sus capataces, cómo los matan, cómo los vienen a herir, cómo los vienen a humillar. Yo lo conozco y sé, pero a ti te he elegido para que liberes a mi pueblo. Entonces Moisés dice, ¿quién soy yo, Señor? Muchas veces decimos, ¿quién soy yo? Sí, muchas veces cuando uno conoce a Dios, ¿sabe qué? Muchas veces decimos, bueno, ¿quién soy yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Me acuerdo cuando el Señor me llamó por primera vez y yo le decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me eliges para predicar si yo soy un pecador? ¿Y por qué me envías a las naciones a predicar cuando mis hermanos han sido más justos? Ellos te han buscado desde antes que yo, y ellos han sido fieles, te han honrado, te han servido, siempre están corriendo para buscarte, pero yo soy un pecador, yo no merezco este perdón, yo no merezco. Y él hablaba y me decía, te escogí para ir a las naciones, para que lleves mi palabra y las prediques. Y yo negando y diciendo, no, igual como Moisés, no, yo no soy, no. Tú serás el elegido de salvar a mi pueblo, dijo el Señor. Segundo lugar, entonces, cuando el Señor habla, usted tiene que estar atento a oír su voz. Él habla de noche, habla de día. Y dice la palabra, a los hombres, a todos los hombres, cristianos, no cristianos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, yo les hablo en su profundo sueño y aún no me entienden. Les hablo, dice, aquí está hablando de día y de noche, les hablo de una y de otra manera y aún no me quieren entender. Siempre el Señor está hablando, Él nunca deja de hablar, siempre.
Y me acuerdo que cuando me convertí a Cristo, entonces llegué a la iglesia donde yo me congregaba y entonces yo le preguntaba y le decía, Señor, háblame. Si de verdad existes, háblame. Si de verdad eres real, háblame. Y siempre, me acuerdo que mi pastor en esa época era un hombre muy espiritual, muy metido en las cosas de Dios, y a través de su boca me hablaba directamente todo lo que yo vivía, todo lo que yo había pasado, había vivido, y me habla directamente. Y me acuerdo que llego a mi casa y le digo a mi madre, ¿por qué le fui a contar todo al pastor? ¿Por qué le contó todo de mi vida? Él directamente se dirigió a mí y todo lo supo. ¿Y por qué? Y entonces me dice mi madre, yo no le dije nada. Si quieres, ve a hablar con él. No fui yo, no fue él, fue el Señor que te habló. Y yo no entendía y le decía, no, es que no lo puedo creer que Dios me hable a través de ese hombre. ¿Por qué se fijó? ¿Por qué? ¿Por qué directo? Como que a mí se enfocaba. Porque así es cuando Dios nos llama. Nos llama porque nos ama. ¿Sabe por qué nos llama? Para salvar nuestras vidas. Porque el día que tú y yo muramos, nos vamos al cielo para vivir eternamente. Pero si no obedeces a Dios y no haces lo recto y no te apartes del mundo, entonces recuerda que tu destino será el lugar de tormento y el crujir de dientes, el lugar de lamento. Ahí está. Y entonces eso es lo que hace Dios. Y por eso tú tienes que oír. Oye la voz del Espíritu que habla siempre. El Espíritu Santo habla, habla, habla. Pero muchas veces nosotros no entendemos, somos tercos. Estás oyendo la palabra y sigues igual. Estás oyendo la palabra, sigues igual. Sigues con tu misma costumbre, sigues con tu misma pereza, sigues con tu misma tradición, sigues con tu mismo ritual, sigues con tu vieja manera de vivir y así sigues siendo. No hay un cambio en ti. Porque cuando una persona oye la voz de Dios, entonces viene un cambio. Y entonces la voz que Dios te habla y hace que el hombre cambie. Y Moisés cuando oyó la voz del Señor se postró. Entonces se postró y dijo, ¿quién eres tú? Le preguntó Moisés, yo soy el que soy, el que significa todo. Entonces yo soy, la palabra yo soy significa yo soy Jehová Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy tu Salvador, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la justicia, yo soy, Él es todo, todo. Por eso se llama el gran yo soy, que significa Jehová, Yahweh, Adonai, Elohim, como usted quiera. Él tiene muchos nombres. Entonces, así le dijo el Señor, yo soy el Dios de tus padres. Ya estaba hablando de Abraham, que era uno de sus tatarabuelos. Y yo soy el Dios de Isaac, otro tatarabuelo. ¿Sí? Y yo soy el Dios de Jacob, otro tatarabuelo. Bueno, y pasaron generaciones, ¿verdad? Bisabuelos y abuelos y padres. ¿Verdad que sí? Y Dios los llamó. Soy el Dios de tus padres. Ese Dios de hoy fue el Dios de nuestros padres antepasados en el tiempo de la antigüedad. Hoy es nuestro Dios. Cuando tú y yo ya no existamos, y quedará las generaciones que tienen que cumplir el llamado aquí. Así que tú y yo ya no vamos a estar, pero Dios va a escoger y va a traer una nueva generación, porque si hoy Dios está aquí, mañana va a estar con ellos, porque Él es un Dios vivo y no está muerto. Y por eso, cada vez que cuando oigas a Dios, estás oyendo la enseñanza de la palabra, estás oyendo la predicación, estás oyendo que Dios está hablando y tú sigues igual, la misma vida, como la misma vida que llevabas siempre en el mundo, ese mismo estilo, sigues con tus costumbres y viejas maneras de vivir y no puedes despojarte de esa naturaleza, no puedes cambiar, sigues con tu vieja costumbre. Muchos no quieren dejar el viejo hombre, muchos no quieren dejar su vieja manera de vivir, no quieren dejar esos rituales y costumbres y hábitos. No, yo quiero seguir siendo necio, dice el Señor, deja al necio en su necedad, porque Dios habla hasta el necio que dice en su corazón, Dios no existe. Si no existiera, entonces sería yo mentiroso. Así, ¿cómo pudo Él sanarme a mí de una gangrena?
¿Cómo pudo sanarme de una úlcera? ¿Cómo pudo sanarme a mí de un problema cardíaco? ¿Cómo pudo sanarme a mí de un riñón que estando muerto ya no funcionaba? ¿Cómo pudo Él sanarme de un tumor? Dígame, y de muchas maneras me ha sanado Él. Entonces, ¿cómo es posible que la gente no pueda creer si yo lo he experimentado y por eso lo predico? Porque Dios es real. Dios es real, por eso pon atentamente, oye atentamente la voz de Jehová tu Dios, y el que oye entiende, porque el sabio oye y entiende. Si tú eres sabio, debes oír y entender. El necio rechaza los consejos de su padre, rechaza. Usted y yo no debemos de rechazar los consejos de nuestro padre. Muchos son como los necios que rechazan el consejo. Es cuando mamá o papá le dice, mira, no quiero que salgas, por favor, si vas a salir, no quiero que vengas tarde, por favor, si vas a hacer esto, no quiero que hagas cosas malas. Y entonces, cuando más le dicen a uno es terco y uno es rebelde y no quiero que hagas cosas. Llega borracho, llega drogado, se revuelca en el pecado, y entra a la hora que quiere, y hace lo que se le dé la gana, ahí está. Entristece el corazón de su madre, porque el padre, por eso necesitamos un padre, por eso un hijo necesita de un padre, por eso muchas veces cuando nosotros no tenemos un padre, hace falta un padre, porque la madre es un poco más tolerante, la madre es más alcahueta, la madre es más anima mucho a los hijos, sí, pero el padre no, el padre disciplina, corrige, instruye, capacita y ordena. Así es Dios, Dios así es, Dios es amor. Pero muchas veces lo que hacemos no queremos oír a Dios, nadie quiere escuchar a Dios. No tengo tiempo. Vaya a la iglesia. No tengo tiempo. Vaya a la iglesia. Es que ahorita estoy cansado. Vaya a la iglesia. Ahorita me levanto. Estoy durmiendo. Levántese temprano. Venga temprano. Y ese es el problema. Y venga a la iglesia. Ay, no. Voy a desayunar primero. Viene a las 12. Solo decir amén. Esa es la clase de evangélico que es usted. Es la clase de cristiano. Un cristiano mediocre, un cristiano acomodado, un cristiano religioso. Ese tipo de cristianos no van a ser salvos. Se van a quedar porque no oyen la voz del Señor. Siguen iguales. Les dice, ¿qué me importa? Pero Dios conoce mi corazón. Y Dios mira mi corazón. Él sabe mis condiciones. Él sabe que eres terco. Él sabe que eres necio. Él sabe que eres desobediente. Porque como yo no quise obedecer, tuve que llegar con esa gangrena arrastrando el pie, llorando y moribundo. Tuve que llegar cuando Dios me hablaba y me llamaba sano. Y no quería. Hasta que llegué a los pies de Cristo, le dije, si de verdad existe, eres real, entonces sáname. Me convertiré en un predicador. Y me sanó. Eso es un milagro. Y ni los médicos me pudieron sanar. Lo que querían los médicos es quitarme la pierna. Porque eso es lo que hacen primero los hombres. Porque para los hombres es imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios el hombre busca hacer lo imposible, pero no lo puede hacer. Sí hace lo posible, hace lo que está hecho, pero no puede hacer lo imposible. Y entonces, 3. Y entonces el Señor le habla y le dice, el Señor, a Moisés le dice, tú serás un gran profeta. Lo convirtió en profeta. Un profeta es un profeta vidente, un profeta que tiene visión, un profeta que tiene revelación, un profeta que tiene palabra, un profeta aquel que siempre tiene un encuentro con Dios en todo momento. Puede oír la voz, puede oírlo audiblemente. Él habla. Él puede hablar a tu corazón, puede hablar a tu vida, a tus oídos carnales y audiblemente, y lo puedes oír. Me acuerdo cuando yo estaba en recuperaciones de un problema de salud que tenía y estaba sentado en mi iglesia y el Señor me habló y me dice, no temas, no vas a morir, vas a vivir para mí. Y me acuerdo que volteé a ver quién me había hablado y cuando volteé no había nada en las primeras, atrás de las filas de atrás donde yo estaba, atrás de mis espaldas, habían como 2 filas donde no había nada de gente y entonces me quedé y pensando, había unos adelante.
pero yo sabía que no fueron ellos. Y es Dios el que habla. Por eso muchas dice, cuando Samuel era un niño, ¿se acuerda? También otro niño que nunca había tenido un encuentro con Dios. Era un niño que se dedicó a servir dentro del templo. Barría, trapeaba, limpiaba las sillas, ordenaba los candelabros, los encendía, los apagaba, cerraba las puertas del templo, los abría. Él siempre estaba atento, ayudando a Elí, el sumo sacerdote, y siempre estaba al servicio de Dios. Hasta que un día Dios le habló por la noche, Samuel, y le habla, ¿verdad? Así es como Dios habla. Y Samuel corre al cuarto de Elí, el sumo sacerdote, y le dice, mi señor, ¿por qué usted me llama? ¿Por qué me llama? Yo no te he llamado, hijo. ¿Oyó? Dijo él, yo no te he llamado. Fue Dios el que estaba llamando. Y va la segunda y la tercera, y se da cuenta que no era él. Pero Elí entendió y dijo, oye, hijo, si alguien te habla, dile, Señor, háblame, porque tu siervo oye. No cierre los oídos para oír la voz de Dios. Mejor cierra los oídos para el diablo. Cierra los oídos. Porque el diablo está llevando miles y millones de personas al profundo abismo de llamas de fuego y azufre. Lleva a las personas para ser devorados, ser leña y carbón del infierno. Dios no creó el infierno para los hombres, lo creó para Satanás, sus demonios y sus ángeles caídos que se rebelaron contra él. Pero también dice, pero van a haber gente que van a seguir al diablo y también por eso van a ser condenados, porque van a adorar al diablo, como muchos que levantan iglesias satánicas en Estados Unidos, Inglaterra, en otros países europeos, levantan una iglesia satánica, invocan a Luzbel, a Lucifer, a Satanás, al dragón, al macho cabrío, al Asmodeo, al dragón, a la bestia, y se ponen al servicio de él. Ay, es que don Satanás es un señor, él me ama. ¿Sabes? Si muchas veces el satanista no se muere porque Dios ha tenido misericordia, le está dando una oportunidad para que se arrepienta. Pero después va a morir y cuando se va a dar cuenta, el diablo jamás va a premiar a alguien. El diablo le va a decir, qué bueno que me serviste, qué bueno que me ganaste muchas almas, qué bueno que trajiste a muchos, pero entonces él no le va a dar nada. Él va a decir, bueno, si te levantas, te daré lo que me pidas. Pero primero le va a dar una buena tunda y lo va a dejar desplomado y no se levantará. Quedará totalmente inmovible, que ni él podrá levantarse. Y ese es el problema. Pero Dios no es actor del mal. Recuerde que el libro de Salmos dice el Señor, Dios no se complace en hacer lo malo, porque lo malo no habita en él, porque él tiene pensamiento de bien y de paz y no de males. Él no tienta a nadie, porque el tentador no lo tienta a él para tentarnos a nosotros. Él no es actor del mal. Aparte es el reino de Dios, aparte es el reino de Satanás. Y Dios no, que el diablo no creó al ser humano, Dios creó al ser humano. Dios creó a Satanás, pero lo hizo un ángel bueno, pero él se convirtió malo. Igual el hombre lo hizo bueno y el hombre hace lo malo. Y así termina. Entonces, ¿a qué camino vas a seguir? Entonces, cuando él le habla y le dice, tú serás mi profeta. Yo te levanto para ser el líder, para ser el profeta, para que vayas y liberes. Vas a abrir tu boca y el poder que sale, mi palabra, el poder de mis palabras que salen de tu boca es para liberar a mi pueblo. Es para demostrarle que yo soy un Dios verdadero y poderoso. Y si se niegan a obedecerte, haz esas señales, convierte el agua en sangre y entonces golpea el polvo y conviértelo en pulgas o piojos. Así es. Y si no hacen caso, entonces mandaré plagas sobre todas las bestias. Mandaré langostas para que consuman todas sus plantas. Y entonces levantaré plagas de ranas. Haré que caiga cenizo con fuego. Ahí hizo llover y el Señor fuego y granizo caían. Venían los granizos, estaban inflamados no sé si cómo Dios puede hacerlo, que provoca fuego. Así es que Dios es poderoso. Y entonces habrá tinieblas, una tiniebla tan oscura, que nadie puede ni siquiera ver, ni la candela podía, o las lámparas podían avanzar. Su luz
o expandirse, ni nada, porque Dios es grande y poderoso. Entonces, cuando Dios delega ¿cómo se llama? Moisés para ser el profeta. El profeta es una persona que tiene revelaciones de los acontecimientos, de lo que va a acontecer ahora. Yo siempre he dicho, cuando el Señor me ha revelado, Dios me ha hablado por la noche, me dice el Señor, dile a mi pueblo que se prepare. Ve, habrá terremotos. Y esto es lo que está pasando. Ya lo dijo el Señor me ha puesto la palabra y ha profetizado aquí en la iglesia. Va a haber terremotos, se van a venir grandes edificios. Lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Japón, lo que ha pasado en Taiwán, lo que ha pasado en otros países de Europa. Y esto es lo que está pasando. Mira lo que está sucediendo en México, mira lo que está sucediendo en Guatemala. Y aún está por venir algo fuerte. Por eso hay que prepararse, porque usted no sabe si usted va a vivir o va a morir. Y por eso, ahí, cuando sienta, va a sacudir la tierra como un borracho, dice la palabra. Va a sacudir la tierra. Por eso va a haber mucho lamento, como pasó en Venezuela. Miles, casi 45,000 o 50,000 personas desaparecidas, muertos. Sí, y aparte los que encuentran, imagínense cómo derribó todos los edificios. Derribó. ¿Cómo? ¿Cómo pudo guardar a personas cristianas dentro de los escombros? Pero son cuando aquellas personas son justas, cuando aquellas personas temen a Dios, cuando aquellas personas lo buscan, lo honran, cuando glorifican y exaltan a Dios, no les pasa nada. Gloria a Dios. Y entonces dice el Señor, sigue el camino. Muy bien, sigue ese camino. Y quinto lugar, si vas a seguir a Dios, sí, sigue a Dios. No sigues las tradiciones que nuestros padres nos enseñaron. Nos enseñaron costumbres, hábitos, reliquias, tradiciones y culturas y todas esas cosas que ha corrompido a los pueblos y naciones. Y esto es lo que muchos ignoran a Dios, porque piensan que haciendo una gran festividad, trayendo los mejores artistas del mundo, tocando con las mejores marimbas, haciendo grandes festividades, tirando bombas y cohetes, haciendo bailes y danzas y comiendo y divirtiéndose, y aunque se emborrachen o no se emborrachen, hagan lo bueno o no lo bueno, pero de todos modos, si no están con Dios, no podrán ser salvos. Dios quiere que tú seas salvo. Así es. Muchas veces cuando uno le evangeliza, me acuerdo que le evangelizaba a mi prima, mi hermano y todos, yo decía, no me interesa, no me gusta. Y era tan duro porque yo me junté con malas compañías, gente de mala vida, de mala cizaña, gente rebelde, jóvenes rebeldes que me llevaron al borde de una destrucción, casi ya me iban a dar una mitunda y yo pienso que posiblemente si hubieran logrado golpearme 10 hombres me hubieran matado ahí, pero Dios tuvo misericordia y Dios me liberó. Él me liberó de un asalto cuando 10 personas me asaltaron y me golpearon, me arrastraron y me patearon. Hubiera visto usted, y yo clamaba y le decía, Señor, ten misericordia, guárdame. Solo Dios me guardó y estoy aquí vivo por Él. Por Él estoy aquí, usted y yo estamos acá porque Dios lo ama. Aquí nadie vive por ser listo, porque yo soy inteligente, porque yo soy aquí, porque mi papá o mi mamá, nada. No te puede salvar el dinero, no te puede salvar la fama, el poder, la riqueza, la fortuna, los logros que tengas, nada te puede salvar y no con eso vas a alcanzar la vida eterna. Solamente creyendo en Jesucristo y aceptándolo como el único Señor y Salvador de tu vida. Sigue ese camino. El camino, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús está diciendo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Síganme a mí. Ven y síganme. Decía a los discípulos, ven y síganme. Cuando el Señor llamó a los pescadores, llamó a Leví, llamó a Judas, llamó a fulano, los llamó, ven y síganme. Seguir significa, el que quiere seguir en voz de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Siga a Dios, tome su cruz
Y tomar su cruz significa, ¿quieres ganarte la vida eterna? Pues toma tu cruz y sígame. Entonces, cuando Dios dice seguir su camino, significa, sí, cuando Dios dice yo soy el camino, yo soy la verdad. Si conoces la verdad te hará libre. Jesús es la verdad. Yo soy fiel y verdadero. Nada es Dios, nada. Nadie puede salvar al hombre. Ni el hombre podrá ser salvo. Cuando venga Cristo, no se va a, perdone, no se va a agarrar de los camisones el marido de su mujer y yo no me dejes, mi amor, yo me voy contigo. No, no va a poder salvarse. Ni tampoco la mujer se va a agarrar de los pies de su marido. No, mi amor, no me deje. No, no puede. La salvación es individual. Y por eso tenemos que luchar por nuestra propia salvación. Ni vas a salvar a tus hijos, ni tus hijos te van a salvar a ti, ni el marido te salvará a ti, ni la mujer te va a salvar a su marido. Nadie, ni el pastor va a salvar a la iglesia, porque el que salva es Jesucristo. Yo solo soy un representante, un embajador, solamente soy el mensajero, solamente el portavoz de Dios, y por eso Dios nos habla ahora. Por eso sigue a Jesús. Pero sigue a un líder que te está enseñando el verdadero camino. No sigas a un líder ciego, donde muchos, por seguir a un ciego, juntamente con él te vas al barranco, te vas a las profundidades del mismo fuego. Dios no llamó a eso. Por eso le dijo a los fariseos, guía de ciegos, porque son ciegos. Ven, pero dicen, tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Muy bien, entonces, ¿cómo es posible? Si vas a seguir a Cristo, no sigas porque me dijeron a mí. Pregúntale a Dios. Ahí híncate en tu cuarto, híncate en tu sala, pregúntale, ¿eres tú Dios? Dice el pastor, dice el aleluya, dice el fulano. Como decía yo, ¿existes? Háblame. Por sueños, háblame, quiero oírte, quiero escucharte. Si de verdad eres real, entonces manifiéstate. A ver si no te va a presentar Dios contigo. Había una monja que estuvo en el Vaticano por 40 años, pero un día llegó un predicador y le alquila un cuarto que estaba casi a la calle, a la salida de la calle, y entonces le dice, ¿no me puede alquilar este cuarto? ¿Para qué lo quiere? Para poner una iglesia evangélica. Ah, está bueno. Bueno, a mí no me importa. Pero esta mujer conoce bien las escrituras. Pero decía ella, se sentaba atrás de la pared de ese cuarto donde él alquilaba al pastor, y oía al pastor que predicaba y ella decía, ay, pastorcito, yo conozco bien la palabra, cuántos errores y defectos tenés, y no entendé la palabra. Y entonces dijo, le voy a demostrar que yo conozco la palabra, y se fue y entró a la iglesia. Y entonces el Señor empezó a hablar y le dijo, si de verdad quieres conocer a Dios y quieres verlo, no como el Dios que te presentaron. Y entonces le dice, pastor, ¿cómo dice que Dios es real? Yo soy monja, estuve tantos años en el Vaticano y ahora, ¿cómo no voy a conocer a Dios? No lo conoces. Solamente tienes que aceptar a Cristo, y si lo aceptas, pues si no crees, entonces ponte a ayunar. Y ponte a ayunar y entonces Él se va a presentar. Vino la mujer y dijo, voy a hacer la prueba, voy a ayunar por 3 días. Y ayunó y oró por 3 días, recorrido de la monja. Y dice que tuvo unas visiones, y cuando vio las visiones, vio cosas gloriosas. Y dijo, pastor, fíjate que sí, vi cosas extrañas que se me presentaron en mi sueño. Él es Dios. Y entonces le dijo, ¿y cómo puedo seguir? Sigue, métete 40 días de ayuno. Se metió 40 días de ayuno a la monja, por 40 días, y se encerró en su cuarto 40 días y 40 noches. Estuvo ella orando, y entonces dice que ella entró en el lugar espiritual de Dios, y el Señor le dijo, yo soy el Dios de tus padres. Y entonces dice ella, oh, es cierto lo que decía el predicador, que Dios existe. ¿Pero por qué? Pero si yo fui católica, ¿cuántos años serví en el Vaticano? ¿Y por qué? ¿Por qué yo no lo conocí? Porque no es el camino. Y el Señor dijo, yo soy el camino, no es el Vaticano. Yo soy el Salvador, no es el Papa, no es el cura, no es el monje, no es el pastor, no es el brujo, no es el hechicero, nadie. Es Dios, Jesús, el Salvador. Por eso Él vino a dar su vida por nosotros. Y Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Y Él nos da la potestad de ser hecho hijo de Dios.
Y cuando la monja tuvo ese encuentro con Dios, le mostró el Señor el cielo y el infierno. Y entonces volvió a la tierra y entonces dijo, pastor, quiero aceptar a Cristo. Rincó, aceptó a Cristo y se convirtió en una gran predicadora y se fue a la selva de las Amazonas, donde están los caníbales, y les fue a predicar a los caníbales y convirtió a muchas tribus caníbales. Ahora son cristianos. Una mujer llena del poder y de la gloria de Dios. Y eso es lo que yo te digo, ese Dios que muchas veces creemos que no hay nada imposible. Los caníbales decía el pastor, hermana, nos van a comer, porque el pastor no había tenido un encuentro tanto como ella. Y entonces nos van a comer los caníbales. Y ella decía, no temas porque el Señor está con nosotros. Y cuando ella entraba, venían los caníbales y así